Ya de vuelta con ustedes, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía a través de los diversos medios, ¿cierto?, que tiene Polar Comunicaciones, la radio, la televisión, las plataformas digitales, y ustedes ahí atentos con nosotros, acompañándonos y siguiéndonos. Y como ya les había adelantado a esta hora de la mañana, cuando son las 8:34, ya está con nosotros Juan Francisco Miranda, de la Democracia Cristiana, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. En realidad, Juan Francisco, como bastante de la casa, pero bienvenido al Buenos Días Región. Muchas gracias, Soledad. Muy buenos días a todos los auditores, televidentes de Polar Comunicación. Un gusto saludarlo y estar esta mañana conversando contigo. Tempranito, estamos acostumbrados a verte un poco más tarde acá en nuestro medio. Sí, yo ahí tengo que agradecer siempre el espacio que nos da René los días viernes para analizar desde el punto de vista político la semana, tanto nacional y regional, así que por ahí hemos estado presentes en el último tiempo. Así que siempre es bueno hablar de estas cosas. Yo creo que la política está en el tema de conversación, más de lo que uno se imagina, porque en realidad la vida tiene que ver con eso, cómo nos organizamos entre muchos, y esa es la esencia de la política. Así es, y qué importante que lo diga. Yo creo que hemos ido avanzando en eso, en que de pronto había mucha gente que pensaba que hablar de política tenía que ver única y exclusivamente con política partidaria o partidos políticos. Y finalmente, como tú muy bien señalas, la política es bastante más que eso y la hacemos todos y todas día a día. Es una dimensión nomás lo de los partidos políticos, pero la esencia de la vida es eso, el concepto básico de la política es la manera de organizarse en una sociedad. Y en eso también a ratos se sataniza la política, y yo creo que es necesario hacer la distinción, porque siempre se mete a todos en el mismo saco. Siempre hay personas inescrupulosas que lo único que les interesa son sus intereses particulares, pero la mayoría no es así. Lo mismo ocurre en todo tipo de organizaciones. La política no está ajena a ello. Claramente repudiamos cuando hay algunos que se pasan de listo o se quieren afirmar a como sea al espacio de poder que tienen. Yo creo que eso tiene que ir cambiando, y que enhorabuena que exista el límite a la reelección en el caso de la elección de cargos, pero también es bueno que existan instancias más de participación. Y qué mejor en esta redacción de una nueva constitución, donde esperamos que también el poder se reparta de mejor manera entre las regiones, pero también dentro de la región, para que los ciudadanos nos sintamos cada vez más parte de esto que dices tú de la política, porque todo lo que tiene que ver con la política nos afecta a la vida, en temas de pensiones, educación, salud, seguridad, medio ambiente. Todos esos temas se cruzan y son parte de la política. Tal cual. Y bueno, queríamos conversar contigo varios temas, pero fundamentalmente lo señalado por el senador Guido Girardi, que busca de alguna manera dejar fuera a la Democracia Cristiana para crear un nuevo polo de izquierda. Esto lo hizo en un tuit, ¿cierto? En cuyo posteo puso una primaria legal entre PS, PPD, PR, PRO, Nuevo Trato más Independiente, con un proyecto país de futuro. Chile tiene futuro, permitiría elegir candidato o candidata que lidere una opción de izquierda democrática para el siglo XXI capaz de derrotar a la derecha. O sea, claramente aquí lo que expresa, y además añadió en otro tuit también, que se puede conformar un bloque progresista y participar juntos en una primaria legal, y nuevamente nombra solo y únicamente a los partidos que hemos mencionado. Sí, mira, la verdad es que lo que diga el senador, en primer lugar, lo que diga un liderazgo, yo diría agotado, que nos tiene cansado. Precisamente, si hay algo que está cansado, son las personas que llevan tanto tiempo en una primera línea o con un rol protagonista en el Estado, en este caso a través del Poder Legislativo. La verdad es que a mí no me llama la atención. Este senador siempre ha pretendido ser el líder de una línea de izquierda. Yo creo que en estos tiempos no se trata de definir quién es más de izquierda o quién es menos de izquierda. Yo creo que lo que se necesita es construir un programa de gobierno en el cual sea capaz de resolver los problemas que tenemos. Hoy día, antes de ver la noticia, antes de entrar aquí al programa, salía una vez más un dato que refleja que eso ya no creo que no es un tema de izquierda o de derecha. El hecho de que hay 3 millones de personas que no tienen fondo de pensiones. Ese es un tema país. Entonces, en la medida que nos pongamos de acuerdo en resolver estos temas país, yo creo que está en un segundo plano el hecho de con quién hacerlo. Nosotros como partido estamos disponibles a hacer
parte de una coalición que quiera resolver estos problemas. Y así lo entendimos, y por eso somos parte del Pacto Unidad Constituyente, donde están partidos importantes de izquierda, como el Partido Socialista, el propio PPD, el Radical, que de alguna manera fueron parte de la concertación, pero también partidos más nuevos como el Partido Progresista, el Partido Ciudadano. Y hay otras fuerzas también. Entonces, yo creo que es un escenario, o sea, es una tesis añeja, que en realidad viene a enredarnos el escenario. No ha tenido muy buena aceptación por otros partidos políticos. Esta tesis de que el PPD se una al PS es una tesis muy vieja, hace más de 20 años. Lo planteó primero Ricardo Lagos, no siendo presidente, y después en su gobierno, pero la verdad es que no resultó. Y aquí lo que importa más allá de los partidos, quienes conforman los partidos, te voy a insistir, es el programa, qué es lo que se le va a proponer a Chile. Y ahí solo un dato. Fíjate que, si se quiere, la centroizquierda ha aspirado al poder y con mejores opciones cuando ha sido capaz de, mediante un proceso, converger en una candidatura única. Así se hizo hace mucho rato atrás con el propio Ricardo Lagos. Hubo una primaria cuando no se hablaba de primaria, en ese momento Ricardo Lagos y Andrés Saldívar, y ganó Ricardo Lagos y fue el candidato. Después, incluso hubo una primaria, pero a última hora se bajó Soledad Alvear y quedó Michelle Bachelet el 2005. Y cuando vuelve la presidenta de la ONU, antes de su segundo periodo, hubo una primaria muy participativa con 4 candidatos. Uno de esos fue Claudio Rego por la Democracia Cristiana, Andrés Velasco como independiente y José Antonio Gómez con el Partido Radical. Y la candidata socialista era Michelle Bachelet y ganó. Cuando hemos perdido es precisamente cuando vamos muy divididos. Te recuerdo, en 2010 tenías 2 candidaturas importantes, como la de Marco Enrico Minami y Eduardo Frei, y ganó Sebastián Piñera. Y en su segundo periodo, creo que tuvimos la incapacidad de ponernos de acuerdo antes, precisamente, y fuimos demasiado divididos. Lo que hizo es que en un mes, desde la primera vuelta a la segunda vuelta, es muy poco el tiempo. Cuando son candidaturas que buscan principalmente marcar sus diferencias, es muy poco el tiempo para buscar los elementos en común. Y eso nos lleva a una derrota. Por lo tanto, seguir con la tesis del senador Girardi, lo único que hace es en este caso, trabajar para que el sector de gobierno, que es de derecha, tenga una opción mejor que la nuestra, así que vamos a dividir nuevamente. ¿Tú sientes, Juan Francisco, que la lección o las lecciones de alguna manera de estas experiencias que tú señalas se han aprendido efectivamente, se han hecho carne en el quehacer hoy día? Yo creo que hay que distinguir. ¡Uy, tremendo suspiro! Sí. Lo que pasa es que mira, lo planteábamos hace un rato, mira, la política es más allá de los partidos políticos. Y la política partidista va más allá de los parlamentarios. Y lamentablemente hay una gran cantidad de militantes de partidos políticos que no están en cargos, que no esperan nada del Estado, que no trabajan para el Estado, son mucho más amplios, pero lamentablemente se reduce a estos liderazgos que generan noticias. Y lamentablemente quienes no han entendido precisamente son esos liderazgos que les gusta generar noticias, la cuña rápida, la cuña simple, pero en el territorio tú ves que hay mayor convergencia, mayor unidad de propósito entre las personas de alguna manera más sencillas, más comunes, que entienden que la política es importante para la vida, tampoco no se juega ni la vida no depende de la política para muchos. Y en ello hay bastante más madurez, como dices tú, para aprender las lecciones. Si el problema está en que quienes no han aprendido la lección son los que llevan mucho tiempo y por una cuña corta, rápida, por un minuto de fama, son capaces de destruir un proyecto que debe ser mucho más amplio y convocante, y es el que necesitamos, creo yo, para romper algo que hemos sido incapaces de romper, que es la mala distribución de la riqueza. Porque el país ha crecido, el país es más rico, el país, tú lo ves y uno empieza a comparar, y no es que en esto sea autocomplaciente, porque se ha avanzado en esto, pero lo que hemos sido incapaces de dar una respuesta tiene que ver con la mala distribución de la riqueza. Y esos temas
lamentablemente estos personajes que les gusta la cuña rápida, generar noticias a partir del conflicto, nunca de la propuesta, siempre del conflicto, siempre pegándole a otro genera noticia y con eso genera conflicto. Lamentablemente no piensan en el futuro. Y es curioso porque el senador Girardi se jacta de ser el organizador de los congresos del futuro, pero la verdad que lo que está proponiendo no es futuro, al contrario, es un retroceso. Ahora, a propósito de la unidad, también el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, criticó al Partido Comunista asegurando que sufrió una involución con el paso de los años y que dista de ser un partido que fue parte de la nueva mayoría durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, conversando con Tele 13, justamente el timonel de la ADC señaló que se ha optado por la insurrección y no por la vía institucional al momento de proponer cambios. Por ello critica y toma distancia con dicho partido. Sí, mira, lo que pasa, hay lo mismo. El presidente de mi partido también es parte de la noticia que se genera en Santiago, y que busca un poco la controversia. Pero yo respeto a cada partido su orgánica y sus decisiones. Pero hay diferencias, y ahí hay diferencias porque, por ejemplo, nosotros, si es cierto, nos hacemos cargo de los éxitos de la concertación y la nueva mayoría, también tenemos que hacernos cargo porque eso es ser responsable de aquellas cosas que no funcionaron bien o fueron de frente a un fracaso en términos de política pública. Es parte de la responsabilidad hacerse, no solo estar en los momentos buenos, sino que también en los momentos malos, y eso es parte de la responsabilidad y los costos que tiene que asumir un partido político. Pero hay otros partidos que no les gusta asumir los costos y reniegan de su pasado. Y en ese sentido, aquí, al menos de lo que yo he visto, es que hay una fuerte crítica del propio Partido Comunista a lo que fue la nueva mayoría. Entonces, ahí es donde uno dice, chura, hay diferencias. Uno no puedo olvidar lo que he sido, puedo reconocer que en algún momento me puedo haber equivocado, pero la vida es bastante más compleja en términos de olvidarse de aquellas cosas que en las cuales uno pueda sentir algún nivel de inconformidad. Entonces, esas son, yo diría, como las diferencias, y quizás a eso apunta Fuad. ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso el Partido Comunista no estuvo en el acuerdo de noviembre que generó el proceso constituyente. Ellos se excluyeron. Sí. Afortunadamente, tomaron otra posición al momento del plebiscito, porque estuvieron con la campaña del apruebo. Y ahora, al menos lo que nosotros entendemos, que si nosotros vamos a escoger representantes o representantes, por cierto, hay que exigirles que cumplan lo que están prometiendo, que tiene que ver con participación, es un proceso único e inédito, y por lo tanto tiene que haber mayor proceso de conversación, de diálogo, pero no somos partidarios de que estemos afuera como presionando a quienes están para poder redactar una constitución, y yo creo que en eso hay diferencias, porque el espíritu democrático en ese sentido, si yo elijo un representante, yo le tengo que exigir, pero es distinto a que yo me ponga afuera a presionar, ¿cierto? Con ruido, es una especie de no dejar trabajar a la gente como debe, y en eso hay una diferencia estratégica, táctica y también de lo que entendemos como democracia. Ahora bien, bueno, si bien es cierto, el PPD en Magallanes tiene una situación bien particular, ¿cierto? Su directiva está como intervenida desde la dirigencia nacional, pero sí hay un cierto movimiento, hay militantes que están trabajando. Esta relación con el PPD acá en Magallanes se da de una manera, no sé, más cercana. Sí, mira, ahí hay un tema importantísimo. Yo te he dicho que hay cosas que se han avanzado. Algunas llegan más tarde. O sea, el límite de la reelección es algo que necesitábamos hace 20 años. Pero llegó este límite de la reelección recién en esta elección. El tema del financiamiento de la política también llegó tarde, pero llegó. Hay una reforma, creo yo, que es necesario y que tiene que llegar pronto. Y tiene que ver con la descentralización de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque todos los partidos regionales políticos dependemos del nivel central. Incluso para generar un acuerdo. Acá podemos estar de acuerdo entre todos, pero si a nivel de Santiago no están de acuerdo, nosotros tenemos problemas. Y ahí se genera una tensión entre lo central y lo regional. Creo que esa reforma es necesaria, que los partidos políticos se regionalicen desde el punto de vista legal,
para evitar tener estas intervenciones, que aquí ocurrió en el caso del PPD, que a nivel central no le gustó lo que el PPD a nivel regional tenía diseñado o había definido, y se generan estas intervenciones. Es como, chuta, viene el papá y se mete a tu dormitorio a ordenar tu habitación al gusto del papá y no de lo que tú pretendes. Entonces, esa reforma creo que es necesaria. En alguna medida, a todos los partidos regionales, alguna vez, en un momento de nuestras vidas partidarias, nos ha pasado lo mismo, que nos ponen el pie encima frente a un acuerdo que a veces son acuerdos espurios en Santiago, donde nadie sabe qué es lo que se negocia, qué es lo que se apuesta, y en región uno tiene que cumplir. En eso nosotros hemos respetado la institucionalidad local y la vamos a seguir haciendo, porque no respetarla es tampoco respetarnos a nosotros mismos. En ese sentido tenemos la mejor de las relaciones con el PPD como con los otros partidos políticos, respetando desde la diferencia, pero también los elementos comunes que tienen que ver que nosotros al final de cuentas nos hacemos cargo de las decisiones que se toman en Santiago, aquí en la región. Lamentablemente, quisiéramos más autonomía en eso, y yo creo, por eso te digo, falta una reforma, se han avanzado en otras, pero falta esta de regionalizar la política y los partidos políticos. Fíjate que para juntar las firmas, precisamente para inscribirse un partido político, hay un número por región. Y ahí, claro, la pega es de la gente de región. Vaya, junten firmas, inscriban un partido. Pero después que están inscritos, es como que ya, ahora yo soy el que manda. Creo que eso no puede ser. Tiene que cambiar, y en eso no cuesta nada constituir partidos regionales. Pero en esta lógica nacional necesitamos una reforma para que esto sea más fácil. Ahora, ¿cuál es tu opinión, pasando, no, otro tema, finalmente tiene también mucho que ver con lo que estamos conversando, pero hace mucho rato se viene hablando, pero en estos días con más fuerza, y lo comentábamos también al iniciar el programa, en relación a esta posibilidad del tercer retiro de los fondos de pensiones. Lo comentábamos justamente ayer, el ministro de Hacienda se refirió al tema y señalando que, bueno, la postura que ha sido del gobierno, digamos, desde el primer minuto, que esto no debiera ocurrir, y ahora menos aún. Sí, mira, hay que recordar que el primer retiro nace de una moción parlamentaria, ¿cierto? El segundo retiro hubo toda una controversia. Había una moción parlamentaria, el gobierno iba a ir al Tribunal Constitucional, porque hoy día, como está nuestra Constitución, el único que puede promover un proyecto legal que tenga que ver con financiamiento es el presidente de la República o el Poder Ejecutivo. Espero que con la Constitución que se va a redactar eso cambie. Sobre todo cuando estas cosas trascienden el gobierno, porque en este caso esto es una política que trasciende el gobierno. Por lo tanto, creo yo que las cosas que trascienden del gobierno tienen que tener una mirada más de Estado, más que del gobierno que en el momento está ejerciendo el poder. Y resulta que en esa controversia finalmente se aprobó el proyecto del gobierno. ¿Por qué? Porque si no, sabíamos que el gobierno había amenazado con ir al Tribunal Constitucional, y esto se dio previo a Navidad. Entonces hay que recordar que ahí fue una especie de chantaje del gobierno: o me aprueban mi proyecto, claro, o no hay presupuesto, no hay proyecto. Y el tercero yo creo que va por el mismo camino. Lamentablemente, el gobierno ya ha dicho que no. Sabemos que siempre el gobierno parte diciendo que no, y después empieza a relativizar sus dichos. Es como que al principio meten la pata, pero después empiezan a... Lo mismo pasó con las declaraciones del ministro Alama la semana pasada respecto a las vacunas y los migrantes. Pero en este caso, este tercer, yo creo que vamos a tener la misma suerte: el chantaje del gobierno de decir esto es inconstitucional, yo voy a ir al tribunal, no estoy de acuerdo, y veamos si va a haber espacio para otro. El problema de fondo no tiene que ver con los 10%. El problema de fondo es que el gobierno no ha sido capaz de como elaborar una política pública eficiente y que vaya a las personas que necesitan un ingreso y que no han podido recuperarse de esta crisis económica generada por la pandemia. En eso, piensa que recién esta semana salió la ayuda para el sector turismo a nivel nacional. O sea, toda la industria turística viene señalando esto hace ¿cuánto? 6 meses, por lo menos. Y recién ahora salió. Y quizás con qué letra, yo no he entrado a la ley, a la propuesta del gobierno, pero quizás con cuántas letras chicas vienen. Entonces, en eso el gobierno no ha sido capaz. Y mira el absurdo. El primer retiro fueron 16.000 millones de dólares. El segundo, haciendo la proporción, va a ser del mismo orden. El Estado en bonos soberanos tenía más de 30.000 millones en el extranjero.
El Fondo Monetario Internacional le dijo al Estado, si usted necesita endeudarse, aquí tiene una línea de crédito. O sea, en el fondo, no ahorre, sino que aquí tiene a una tasa baja. Pero el gobierno no quiso endeudarse. Prefirió que los chilenos se hicieran cargo de este problema. Primero, con su fondo de cesantía, y segundo, con su fondo previsional. ¿Por qué? Porque en el fondo, fíjate que cuando la gente estaba pidiendo un apoyo económico, el gobierno dice, no, vamos a repartir mercadería. Y yo voy a decidir qué es lo que tú tienes que comer o qué es lo que tú necesitas. Siendo que todos decían lo más fácil, mande hacia un bono, como se han repartido bonos en otro momento, porque no hay nadie mejor que uno mismo cuando le aprieta el zapato, ¿cierto? Tú sabes si tienes un fondo y tienes que generar una alimentación para tu familia, es mejor pasarte los recursos y que tú, ¿cierto?, lo administres. Pero no, el gobierno con esto de la cajita, lo mismo pasa en esto. Entonces el problema de fondo es que ya vamos a cumplir un año de esta crisis, pero todavía no tenemos una respuesta satisfactoria. Entonces, ¿qué es lo más rápido? Fíjense que todavía hay gente que le han tramitado para tener un aporte del Estado a través del fondo de emergencia. Hay personas que no lo han recibido. Entonces, frente a esa desesperación, no queda otra que ir a los fondos, a lo que uno tenga, a echarle mano a lo que tenga a primera vista. Y por eso tiene tanta aceptación estos retiros del FP, porque el gobierno dice, no, es que son irresponsables. Pero entre preocuparme de qué voy a comer en 20 o 10 años más, preocuparme cómo como ahora, la verdad es que es de sentido común, que es la urgencia. Entonces, eso no lo ha logrado entender el gobierno, y lamentablemente yo creo que ya no lo entendió, porque ya pasamos un año y esperemos que la vacuna, y en eso sí reconozco lo positivo, ha sido el proceso de vacunación, que espero sea rápido para que volvamos a la normalidad. Sí, justamente lo que tú decías, bueno, ya ha pasado un año, ¿cierto? Además, justamente se está desarrollando el proceso de inoculación y el gobierno también habla de que ya vamos saliendo de alguna manera de esto, por lo tanto, si vamos, según esa percepción, saliendo de esto, claramente no van a haber nuevos apoyos, es lo más probable. Entonces, en ese sentido, claro, ahí es donde, como tú señalas, el tema del retiro, tercer 10% cobra una importancia, una respuesta a la necesidad del día de hoy. Lo que pasa es que yo diría que a la autoridad económica, y en eso voy a ser justo, no solo de este gobierno, sino que también de los gobiernos anteriores, incluso los cuales yo he sido parte, les cuesta mucho entender, yo diría que lo que es la economía doméstica o la economía del habitante común. Les cuesta entenderlo, son muy teóricos. ¿Y por qué? Porque fíjate que el gobierno señalaba que el retiro iba a generar un problema económico. Resulta que el retiro lo que hizo fue bajar el nivel de morosidad, poner plata en circulación a través del consumo. Si no hubiese estado ese 10%, hubiese habido menos consumo, hubiese habido una tasa de menor crecimiento y por lo tanto hubiese habido una mayor recesión. Pero resulta que lo que era el fin del mundo si se retiraba esto terminó siendo una solución. Entonces, ahora probablemente los tipos están súper conformes porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho que este año el país va a crecer solo un 5%. Claro, para quienes en este año han pasado de alguna manera sin tema económico, sin apremio económico, han tenido ahorro, han tenido herramientas, claro, te va a pillar muy bien parado porque va a haber mayor crecimiento, eso es cierto. Pero aquel que durante este año, en la práctica, quebró, en la práctica está endeudado, no es que automáticamente se va a poner de pie, va a haber que ayudarlo a ponerse de pie. Y en eso el gobierno creo que tiene que entender, y yo espero que sea parte del debate de los candidatos presidenciales de este año, porque esta crisis no se va a demorar un año, no son 6 meses que te vacunas y ya se resuelve el problema. Los efectos pueden darse 2 o 3 años. Fíjate que en el tema turismo, que a nosotros nos golpea fuertemente, hay personas ligadas a la industria que dicen ya se olvidaron de este año, están pensando 2021-2022. No han podido contratar gente porque en realidad no hay mucho turista. Toda esa industria y que genera, y ojo, no es el empresario que tiene el hotel dentro del Torre del Paine, estamos hablando el del hostal, el del transporte, la logística, el operador, el guía, o sea, es una industria completa. Ya no tiene solución hasta el próximo año. ¿Qué vamos a hacer con esa gente?
Entonces ahí es donde el gobierno tiene que entender que tiene que poner más lucas a través de subsidios directos o transferencias directas. Una ecuación es generar más obra pública, porque la obra pública es construcción y por ahí también, pero esa es una dimensión de la economía. Y otra tiene que ser a través de transferencias directas, apoyo con créditos blandos a la empresa y por sobre todo el acompañamiento. Y en eso creo que el gobierno ha sido bastante poco generoso en entender que esta crisis ha afectado mucho. Y ahí es donde uno dice son esas políticas del Estado. En los 80, el caballero que gobernaba no le preguntó a nadie y todos los chilenos salvaron a la banca, estaba quebrada. Y les dieron 30 años para pagar la deuda. A la banca, a todos los bancos estaban quebrados en Chile. Y resulta que acá, a lo más que se ofrece son créditos a 2 años y tiene que empezar a pagar. Entonces ahí es donde uno dice, chuta, ¿por qué no somos un poco ecuánime y también hacemos un apoyo de manera que esto se recupere en el largo plazo? Ahí es donde ha faltado visión de Estado, que no la ha tenido este gobierno, y yo espero que eso cambie de cara a que hay un próximo periodo presidencial que ya está ahí a la vista, que a partir de fin de año, cuando elijamos nuevamente un presidente o presidenta de Chile, que yo creo que su gran tema va a tener que ser esta reconstrucción social, económica y también política en términos de confianza, porque también eso se ha dañado, que es la confianza en las instituciones, y eso es algo que le hace mal a la democracia y a la sociedad. Sin duda alguna. Juan Francisco, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en el Buenos Días Región este día miércoles. Que estés muy bien, que tengas excelente jornada. Muchas gracias, y la verdad es que quiero un minutito nomás, porque ¿sí? Nunca me termino de sorprender de la responsabilidad de nuestros adultos mayores, que han hecho una vez más un ejemplo en todo este proceso de vacunación. Hasta con ternura uno ha visto a cómo los adultos van con su mejor pinta a este proceso de vacunación. Son los mismos que se levantan temprano para ir a sufragar, porque tienen internalizado en su corazón el hecho de que vivir en sociedad también significa deberes y preocuparse por el otro. En eso yo creo que han dado un ejemplo a las generaciones más jóvenes, que esperamos también lo repitan de cara al proceso que viene. Estamos súper contentos y a todos nos gusta cuando el mundo nos reconoce que Chile tiene una tasa importante de vacunación, etcétera. Pero esta etapa la generaron ellos. Ahora viene lo difícil, que son aquellos que no van a votar, aquellos que en realidad poco le importa si su auricular está muy fuerte, la música, no importa, son aquellos que meten ruido en las calles en sus vehículos. A esos son los que tenemos que convencer que en esto tenemos que estar todos vacunados. No sirve de nada que estén solo unos pocos. Si queremos realmente ayudar a salir entre todos de esto, necesitamos mayor compromiso social, y eso los adultos mayores han dado un buen ejemplo. Así que para ello es mi reconocimiento y por sobre todo a seguir ese ejemplo. Muchas gracias, Juan Francisco. Absolutamente comparto lo señalado. Y te invito y los invito a todos a que nos vayamos a la pausa de esta hora de la mañana para volver con nuestro próximo invitado. Vamos a estar con el Colegio Médico de Magallanes. Así que no se vayan.